Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me ve, se me escucha? Buenas. Sí. Bueno, vamos a sacar a la amiga. No le puse nombre. Y acomodar un poquito esto acá. Bien. Ok. Parece que está todo en orden. Espero no tener hoy dificultades. Me estuvieron ayudando un poco con la parte informática de la reunión de hoy. Quisiera agradecerles en primer lugar la presencia. Hoy no es segundo ni cuarto miércoles. Los había invitado para un tema que no está estrictamente en el seminario que venimos trabajando, pero me pareció que tenía su interés. Japón. Mi Japón. El Japón del viaje que hice este año y que hizo que en la segunda y el tercer y el cuarto encuentro yo no haya estado. Desde ese momento me quedé con algunas cuestiones, me quedé con el japonismo en la cabeza y quería compartirlo con ustedes. Por otro lado, les quería comentar que había pensado un encuentro, este encuentro Japón, y me pareció que la cantidad de cosas que quería compartir con ustedes no iba a poder tener lugar hoy, así que van a quedar para la vez que viene. Incluso debería decirles que es lo más importante que tengo que transmitirles de Japón. Entonces, antes de empezar esta reunión, ya los invito a la que viene. Bien, voy a hablar de Japón, pero hablar de Japón no es hablar de un lugar geográfico. Si bien la base tiene que ver con cierto viaje que no tenía demasiado programado, pero que tuve que realizar medio a las apuradas, el encuentro no es para hablar de un lugar geográfico, ¿no? Les voy a hablar de una subjetividad. Mi idea es empezar hoy a hablar de una subjetividad. Una subjetividad que Lacan encontró en Japón. Sí. La encontró ahí, pero que no se confina a los límites del territorio japonés y a su área de influencia cultural. O sea, no se confina a estos muchachos japoneses. Como si yo dijera, si usted nació en Brasilia o Pekín, su subjetividad es diferente. La que voy a describir ahora caracteriza solamente a las personas influidas por el japonismo. No se trata de eso. No se trata de que vaya a hablar de los japoneses o de la gente que anda por ahí. ¿Sí? No se confina a esa influencia, sino que además, y esta es una hipótesis fuerte de Lacan, esta es una tesis fuerte de Lacan, es una subjetividad que en alguno de sus rasgos paulatinamente se va universalizando. Vamos a hablar de Japón, vamos a hablar de la subjetividad del Japón, pero no es solo para los japoneses y los coreanos que están más o menos cerca y los chinos que están a un tiro de piedra,
¿sí? Sino que Lacan dice, che, esta es una subjetividad que en algunos de sus rasgos, en algunas cuestiones, se va universalizando de tal manera que los que me conocen porque venimos trabajando hace algunos años, ya nos podemos permitir expresiones como lo macho en ella o lo femenino en él. Hemos trabajado esto, lo macho en ella, lo femenino en él, y podríamos nosotros decir lo japonés en nosotros. En nosotros, paulatinamente y cada vez más, empezamos a funcionar en algunos rasgos como japoneses. Y Lacan esto lo captó, ¿sí? Y Lacan esto los captó, y yo les quería comentar un primer efecto sorpresa mío. Un primer efecto sorpresa porque uno lee muchas cosas, sobre todo del doctor Lacan, o escucha o lee las tipografías de los seminarios del doctor Lacan y se encuentra con muchas referencias que uno ya conocía. Hay algunas que no conoce, pero que empieza a conocer. A mí me ha sorprendido, y quiero transmitirles el efecto de sorpresa. Una cosa es leerlo, es el tiempo para ver, uno lo ve escrito. Pero hay un tiempo para comprender, y que es el tiempo donde uno dice, che, caramba, este viaje de Lacan ha producido cuestiones en Lacan, y que ha producido cuestiones que después están en el psicoanálisis. En el psicoanálisis tal como él las pensaba. O sea, no es agarrar y decir, bueno, les cuento del viaje a Miami, o les cuento de un viaje y que saqué algunas cositas de los alemanes que comen mucho chucrut. No. Cuando uno se encuentra, como me encontré yo, de sopetón con Japón, y después relee algunas cuestiones que trabaja Lacan, y después tiene en perspectiva algunas cuestiones que entraron al psicoanálisis de Lacan, dice, che, caramba, el viaje a China de Lacan y el viaje a Japón a Lacan le cambiaron la cabeza a él. Me permito decirlo de esta manera. Han tenido un fuerte impacto en él y han tenido un fuerte impacto en nosotros, que empezamos a tener algunas cosas japonesas o a pensarnos desde lo japonés sin saberlo. Sí. ¿Sí? Creo que hay un micrófono abierto, fíjense por favor los micrófonos. Entonces este impacto que tuvo en Lacan y en la manera de Lacan de dar cuenta de su clínica y en la manera de Lacan de pensar lo que es la subjetividad. ¿Sí? Bien, ese primer punto, la sorpresa. Y hoy tenía pensado hablarles de algunas cuestiones de Kioto y de Osaka. Lamentablemente me parece que sería demasiado, estaría demasiado comprimido y sería hacerles un flaco favor a ciertas cuestiones que van a ver, tienen muchísimo que ver con algunos temas que estamos trabajando. Entonces me pareció darle, lo digo desde ya, a la letra, darle un encuentro a la letra, a eso que Lacan llamó la letra, darle un encuentro solo para la letra, que se podría llamar Japón a la letra. Vamos a jugar con ese nombre. ¿Sí? Pero bien, hay algunas cuestiones interesantes que quería trabajar con ustedes o que les quería contar, a ver qué les parece a ustedes. Osaka me parece que quedará para la vez que viene, pero hoy quería hablar de algunas cuestiones de Kioto. ¿Sí? Kioto ha sido la capital del imperio durante 1000 años. Cuando uno se encuentra, cuando uno habla con los guías y se informa un poco y lee
lee antes de viajar o lee en el avión y después llega, se encuentra con este tipo de cuestiones del tiempo de Japón. Hace poco hemos festejado el bicentenario acá en Argentina, y cuando te pones a hablar ahí te dicen, esta ha sido la capital durante 1000 años, un tiempito. ¿Sí? Y antes de esos 1000 años hubo, antes de Ian, como se llamaba, estuvo Nara, y antes de Nara, toda una organización que en ese momento no era centralizada, milenios de cultura. ¿Sí? Kioto no es una ciudad, no es una capital, iba a decir. Kioto quiere decir ciudad capital y Tokio capital ciudad, o al revés. No ha sido capital durante 1000 años, capital del imperio, pero no es lo que se dice una ciudad grande. Para que se den una idea, tiene menos de la mitad de habitantes que Kaba. Lo que en Japón es un lugar no muy grande. Para que se den una idea, en Tokio hay 38 millones de personas fijas y 4 millones entran y salen todos los días, o sea, son 40 millones de personas. Es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Córdoba, hasta todo en una ciudad. Eso es una ciudad. Es la ciudad más populosa del planeta. En cambio, Kioto no. Y sin embargo, aquí en Kioto hay 1600 templos budistas, aprox, y 40 santuarios sintoístas. Causa el efecto, no sé si han tenido ustedes posibilidad de viajar a algunos lugares, esas ciudades del sur de Italia, Sicilia o la Italia continental, donde hay una iglesia prácticamente al lado de la otra. Bueno, aquí tenemos 1600 templos budistas enormes, medianos, chiquitos, la mayoría enormes, santuarios sintoístas, y lo que le da un clima muy especial. Le da el clima de que es la ciudad del japonés tradicional. El japonés tradicional. Uno llega a Kioto y hay algo que ve por todos lados, pero no sabe explicar. Es una cosa muy particular. Hay algo que uno ve, hay algo que uno percibe que está ahí, pero uno no lo sabe explicar. ¿Sí? Un occidental eso lo ve, pero no lo capta. ¿Sí? No lo puede concebir, no puede explicárselo a sí mismo. Y como no puede concebirlo, no puede explicárselo a otro. Uno dice, yo sé que acá hay algo, pero no lo puedo decir. ¿Sí? Por eso uno, y en este caso uno quiere decir yo, uno se ayuda o se apoya en semiólogos. ¿No? Semiólogos que te ayudan a ver lo que ves o que te hacen entender lo que ves. Y por eso hace años les hice llegar un par de libros de Alexander Coiré, para que se saquen de la cabeza la idea de que uno mira y ve las cosas sin una teoría. Uno las ve, pero se las tienen que explicar para que sepan lo que uno ve. ¿Sí? Entonces me apoyé en un semiólogo que, como hemos visto, es la ciencia que estudia los signos y los sistemas de significación, y que es un libro que les hice llegar, ¿sí? Que es El Imperio de los Signos, ¿sí? De Roland Barthes. Se los hice llegar en el blog, pueden ir a ver ese libro de Roland Barthes, que dicho sea de paso también es el libro que le permitió a Lacan ver algunas cosas. Lacan, en un texto de 1971 que se llama Literaterre, que es anterior a este seminario, Literatierra, vamos a decirlo en castellano, cita a Roland Barthes, con quien por otro lado tenía relaciones personales, pero le ayudó a ver eso como me ayudó a ver a mí, porque si no uno no lo ve.
o por lo menos yo no lo hubiese visto sin la ayuda de Roland Barthes. Por todo alrededor, lo voy a decir así de una, por todo alrededor en Kioto hay una preeminencia de la forma. ¿Eh? Para donde uno mire en Kioto hay una preeminencia de la forma. No vayan ustedes a creer que yo fui al Kioto medieval, bueno, que me transporté en el tiempo. Kioto hoy no es la ciudad del 1598, del 1600, ¿no? No es la ciudad del shogunato, es otra ciudad y por lo tanto está europeizada, occidentalizada. No, dije una boludez, no es europeizada, occidentalizada. ¿Sí? Entonces uno podría marcar en mi paradigma lo que no es japonés de Kioto, que es la cosa más moderna, y los shopping, y la tecnología, y los autos eléctricos, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso, uno puede captarlo específicamente japonés en Kioto. ¿Eh? Que uno lo ve en estado puro, o en estado casi puro, cuando va a los pequeños pueblos de las montañas de Japón, que no han cambiado en los últimos 700 años. Eso mismo que uno ve en los pueblos de la montaña de Japón, lo lleva a Kioto y dice, está acá. No está en todos lados, pero está. De eso estoy hablando. Y en eso, ¿qué se nota? La preeminencia de la forma. ¿Eh? De la forma. En la manera de servirte la comida en un restaurante. En la manera de acercarse a hablar. En la manera de agradecer en el supermercado, en la manera de entregar el ticket cuando te lo pide el inspector en el tren. En la manera de, la preeminencia de la forma. Es como si todas las escenas tuviesen una estructura ceremonial. Esto ustedes lo pueden captar en varias cosas cuando se mueven por ahí. Es como si todas las escenas tienen una estructura ceremonial. La manera de ofrecer algo. Vamos a suponer que ustedes están acá conmigo y yo les quiero dar un mate. Ustedes me dicen, Roberto, convídame un mate. Yo hago así y te doy el mate. Imagínense que ustedes me piden un mate, yo lo cebo, lo agarro, hago así, y te lo doy con las dos manos y la cabeza agachada. Digo, eso en una película de Kurosawa o alguna cosa así, ustedes dicen, bueno, esto sí es una cosa ceremonial. El tema es cuando así con el vuelto en el supermercado. Digo, doy un ejemplo que a lo mejor no es el mejor, porque hay un tabú del contacto que me lo explicaron 40 veces y no les di pelota, toqué a un japonés y tuve una situación que no fue la más linda, ¿sí? La circulación del dinero en Japón se hace en una especie de caja, en una especie de plataforma donde uno pone el dinero y hace así, le da el dinero y el otro agarra el dinero y te lo devuelve. No hay cambio de dinero mano en mano porque no se toca. Un japonés no se toca, ¿sí? Pero lo que les quería transmitir es esto, que si te tienen que dar unos cubiertos y hacen así, ¿sí? Empieza a ver como una ceremonia que uno empieza a ver en todos lados, ¿sí? Una estructura simbólica que uno puede extraer del imaginario japonés que me hizo pensar en algún momento. ¿Se acuerdan que hemos visto un nudo que se llama el RSI? El que realiza lo simbólico de lo imaginario y que dijimos, che, estos son las religiones. Hay momentos que digo, los japoneses es una religión. Digo, el japonés en acto, realiza lo simbólico de lo imaginario en su vida. No sé cómo explicárselo, pero por eso no sé cómo explicárselo porque, insisto, es algo que uno ve y hasta que el otro te dice, fíjate cómo operan estos muchachos en las escenas.
te lo tienen que soplar al oído. Acá uno va a la carnicería y le dice, ¿cómo anda Juan? Dame medio kilo de bola de lomo. Sí, Roberto, y te vas. Y viene atrás otra mujer y el carnicero le dice, ¿cómo anda la más linda del barrio? ¿Qué quiere hoy? ¿Sí? Y viene otro y lo trata de una manera, viene otro y lo trata de otra manera, tocas así en el brazo. ¿Sí? Imaginen que no. Imaginen que no al punto de que cuando ves en cualquier lugar un chino, un coreano, un laosiano, te das cuenta que son chinos, coreanos o laosianos, no son japoneses. Porque un japonés, lo japonés del japonés, vamos a decir, no lo occidental del japonés, del japonés de Tokio, de los barrios más occidentalizados, realiza lo simbólico de lo real. Es una ceremonia de acercamiento a otra persona, de distancia respecto del cuerpo de la otra persona, de tonalidad en la voz, de volumen de la voz. Por eso los occidentados, después vamos a hablar de por qué los occidentales tenemos los quilombos que tenemos con esta subjetividad o con los japoneses, nos tienen que decir, che, habla más bajo, che, no seas tan estentorio, che, no te muevas de tal manera, che, sea así, che, sea así. Porque todo está absolutamente ceremonizado, ritualizado, ¿sí? La manera de dejar los palillos después de terminar de comer. Digo, evidentemente, el tipo de Kioto ya sabe que no sos japonés, entonces puede dejar los palillos de cualquier manera. Pero decir la comida estuvo exquisita, no me gustó, este pescado es un asco, y qué sé yo, no lo decís con palabras, lo decís como cómo dejan los palitos. Y eso es así, no hay otra manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas para un occidental, ven que ya es para un occidental que siguió a Roland Barthes, que siguió al doctor Jacques Lacan, ¿sí? Entonces ya que empieza a mirar las cositas con el RCI de la cultura japonesa, no es, empezás a ver Japón ya con un prisma, con un lente, ¿sí? Este tipo de cosas un occidental lo entendería si va a una boda, vamos a suponer una ceremonia, una boda, un oficio religioso o la asunción de un presidente, ¿sí? ¿No? Asume un presidente y uno dice, mirá el mamarracho, no estoy hablando de nadie en especial, el mamarracho que tenemos, pero al tipo le dan el bastón de mando, es una ceremonia bien clara. Señor, acá tiene el S1, ahora el bastón de mando lo maneja usted. Nuestras ceremonias tienen un significado, si se quiere, unívoco. Uno va a una boda, no es el caso de ahora, pero es el caso de gran parte de mi vida, y llegaba una mujer del brazo del padre, a la boda religiosa. Llegaba del brazo del padre. En el umbral de la iglesia, el padre se la daba al marido. Entonces la mujer avanzaba ahora del brazo del marido y llegaba al altar donde un hombre, el cura, decía que Dios había bendecido esa unión. O sea, un trato entre hombres, el padre que la trae, el marido que la lleva, el cura que la casa y Dios que lo bendice, donde hay una mina pasando de mano en mano de hombre. Y un tipo como Claude Lévi-Strauss, dicho sea de paso, escribió en las estructuras elementales de parentesco exactamente esto. Es unívoco. Me acordaba cuando escribía esto, una amiga que es israelí, que ahora volvió a Israel, apenada en este momento, que un día estábamos en la boda de ella tomando unos tragos y le digo, che, ¿qué están haciendo ahí tu viejo? Y me dice, mi papá me está vendiendo a mi esposo. Me está vendiendo. Estaban en una mesa sentados, el padre, el futuro esposo y los testigos, y el papá estaba comerciando. Ella me lo decía en chiste, imagínense, estábamos tomando un trago en la boda de ella, me dice, me está vendiendo. ¿Sí? Son ceremonias con un significado hasta cierto punto unívoco y que uno lo entiende en las ceremonias.
Ahora basta ver, y los invito a ver sumo, la lucha tradicional japonesa. Se van a dar cuenta que el sumo es una enorme ceremonia, es una forma congelada. Ver sumo es un embole, hay que verlo, lo tienen que ver, busquen entretenerse mientras ven sumo, pero van a ver que es una ceremonia que se repite una y otra y otra y otra vez. Yo vi un campeonato en el cual había 2 equipos y entonces, vamos a suponer, 2 equipos de 4, eran 8 peleas. Las 8 peleas eran la misma pelea. Hay un momento que entran, que estiran las piernas, que estiran los brazos, que hacen así X cantidad de veces, que tiran arena o ceniza en una especie de círculo que viene a ser, no sé cómo se llama, el tatami, me parece que en karate se llamaba así, no sé cómo se llama, entonces tiran ceniza o tiran arena y después se secan la transpiración y todos lo hacen igual. Y en rigor de verdad, el combate como tal en sumo dura 8 segundos, pero la pelea dura 10 minutos. Es una ceremonia. Como casi todo lo que uno ve en Japón, cuando lo que uno ve en Japón es lo japonés. Es un ceremonial. ¿Sí? No, acá lo entendería con algunas cuestiones. En otras no somos ceremoniosos. Los tipos son ceremoniosos. Es como una religión. ¿Vieron la misa? Empieza, uno dice, después algo, y después hacen tal cosa, y después nos paramos, nos sentamos. Es así. ¿Sí? Y entonces Barthes, Roland Barthes, planteó que la cultura en Japón tiene un sistema de signos diferentes al sistema de signos occidental. Yo insisto con esto porque uno eso lo ve, pero no entiende lo que ve. Uno dice, son raros, son bichos raros estos chabones. ¿Sí? Pero tienen un sistema de signos, él lo captó él que era semiólogo. Dice, tienen un sistema de signos que es diferente al sistema de signos occidental. En las producciones culturales de Japón, el significado es más fluido y abierto a la interpretación. Uno dice, bueno, entiendo esta ceremonia, entiendo. ¿Qué viene a hacer esto? Que es el orden falopatriarcal que agarra a una mujer y dice, bueno, antes la tenía yo, ahora la tenés vos, esto es así, esto es esta cosa. No. En las producciones culturales japonesas, vistas desde el punto de vista de la semiología, el significado es más fluido y abierto a la interpretación. O, dicho de otra manera, hay una descentralización, que es la palabra que usaba Barthes, o un descentramiento, que es la palabra que estamos más acostumbrados nosotros, del significado. En una producción cultural japonesa uno dice, ¿y esto qué quiere decir? Y ahí te dicen, no, el significado acá es más fluido, es más abierto, y es más abierto a la interpretación que haces vos de eso. Uno psicoanalíticamente diría, mirá qué posibilidad tengo de interpretarme en esta producción cultural japonesa. Significado más abierto, más fluido, una descentralización de eso. Y doy el ejemplo de una ceremonia. Bueno, el ejemplo de la ceremonia, el ejemplo que yo ya les había dado. Comparen eso con la ceremonia del té. Porque entre otras cosas, uno acá le pone un saquito a la taza, le pone agua caliente y se toma 5 minutos y se toma un té. Y voy hasta 1 hora y media para tomarme un té. ¿Y qué significa toda esta ceremonia del té? Y te van a responder con algún tipo de imagen en la cual te vas a terminar vos descifrando en la imagen que te dieron, porque vas a tener que empezar a poner de lo tuyo. La fluidez
del significado en las producciones culturales, en los semblantes de los japoneses, lo vamos a decir así. Entonces, el significado se descentra y se volatiliza. Y acá va a haber otra hipótesis de Roland Barthes, que según mi lectura es una hipótesis que a Lacan dice, esto lo podría afirmar yo también, lo suscribo. Pues eso es una lectura mía, no de Roland Barthes. Lo que sí dice Roland Barthes es que la fluidez y potencialidad de los múltiples significados de las producciones culturales japonesas se deben a que en su centro habita un vacío. Fíjense lo que nos trae el semiólogo. Dice, ustedes occidentales dicen, che, acá el significado es fluido, se volatiliza, no pueden explicar. ¿Saben por qué? Porque acá en su centro habita un vacío. O, dicho de otra manera, que los signos se ordenan de tal manera que dejan ver en su centro un vacío sin ocultarlo. Porque ustedes me pueden decir, mira, Roberto, ya hemos leído el seminario de la ética, el tema de la creación ex nihilo, y hemos visto que las producciones culturales justamente parten de ese vacío, creación ex nihilo, y de alguna manera bordean ese vacío. Lo hemos estudiado, Roberto, sí, pero el barroco, el horror al vacío, tuvo lugar en Occidente, no en Oriente, no en Japón. Se entiende cuando uno dice un sistema de signos que dejan funcionar un vacío en su centro sin intentar obturarlo, sin intentar taparlo. O sea, en su manera de organizar su simbólico, hay un vacío y no se esfuerzan por taparlo. ¿Sí? Tal vez, no lo dijo Barthes, lo digo yo, tal vez se deba a la influencia del budismo. El budismo ha sido un gran transportador del vacío por el mundo. Tal vez se deba a cierta influencia del budismo. Una cosa, yo no he pedido las disculpas del caso. Yo quiero pedir las disculpas del caso para todas las personas que saben cosas de Japón y que saben cosas de verdad de Japón. Yo por eso digo mi Japón. Yo me he puesto a leer sobre sintoísmo y no me pareció, digamos, una religión que le diese un lugar central al vacío, como si lo trae el budismo. Sí, pero tal vez un sintoísta me dice, flaco, mira, no entendiste nada, no pasa por ahí, y va a tener razón él, no yo. ¿Sí? Pero me pareció que tal vez el budismo haya tenido algo en este lugar central del vacío que tienen las producciones centrales japonesas, y no sé si ustedes conocen el Sutra del Corazón, no sé si conocen dentro del budismo el Sutra del Corazón, que es un texto que resume las enseñanzas esenciales sobre la vacuidad, sobre el vacío. Forma es vacío, vacío es forma. Lo que mal pero rápido, y sobre todo ahora mal pero rápido, quiere decir que lo que percibimos como forma es en su esencia vacío y que el vacío mismo no está separado de las formas que percibimos. Digo, mal pero rápido porque de verdad, si cuando uno habla de psicoanálisis tiene que tener cuidado, cuando habla de budismo, de sintoísmo, directamente no debería hablar, y menos del Sutra del Corazón. Yo, que vivo una cuadra de San Juan y Boedo. Pero me recordó cuando leía a Barthes y el lugar central del vacío en las producciones culturales japonesas, que esto es muy budista. Forma es vacío, vacío forma. Lo que uno percibe como forma es en esencia vacío.
Y el vacío mismo no está exento en la forma, no está separado en las formas que percibimos. Uno dice, che, qué budista lo que está en estos encuentros. Estos encuentros están muy budistas. El otro día me dijeron, tan borgianos los encuentros. Forma es vacío, vacío es forma, no hay forma sin vacío, no hay vacío sin forma. Ok, ahora, si alguno de ustedes llega a encontrar alguna resonancia con la idea de que el deseo de falo es deseo de falta, las acabo de hablar del budismo, para alguien le puede picar la oreja, decir, che, pero pará, si esta es la estructura del único deseo inscrito en lo inconsciente, el deseo de falo, que es deseo de falta. ¿Se acuerdan qué es el falo? El significante de la falta. ¿Sí? Entonces el deseo es deseo de falta. O que el falo evoca la falta, es decir, cualquier objeto que tiene valor para el deseo, tiene valor para el deseo en la medida que evoca una falta. Cualquier objeto que tiene valor para el deseo, lo tiene en la medida en que evoca una falta. O sea que cualquiera que esto le suene, si yo estoy hablando de budismo y del sutra del corazón, y ustedes dicen, vos estás hablando del psicoanálisis, del único deseo inscrito en el inconsciente, van a tener razón. Pasa por ahí. ¿Cómo empieza el seminario 1? Algunos recuerdan cómo empieza el seminario 1 y que está en la contratapa del seminario 1 del doctor Jacques Lacan. ¿Se acuerdan? Hablando del budismo zen. Empieza así, o sea, este tipo de cosas que tenía. No voy a decir que Lacan está fuertemente por el budismo, pero hay ciertas cosas que uno dice, che, leo esta cosa tratando de abordar esa subjetividad de los japoneses y encuentro cosas que Lacan había trabajado de otra manera, en otro contexto, ¿sí? Pero empezó ni más ni menos que el seminario 1 hablando del budismo zen. La interpretación del analista, bueno, digamos, son ciertos temas que se alojan en ese campo semántico, ¿ok? Les quería dar ejemplos de qué es que habite un vacío en una producción cultural. Y entonces son las cosas que encontré ahí, ¿sí? Una es el haiku, que es un tipo de poesía japonesa, el haiku, ¿no? Porque es un género poético en que en el significado está más sugerido que explícitamente definido. ¿Se acuerdan? Descentralización, descentramiento. Entonces anoté algunos haiku, pero les pido perdón a los dioses sintoístas, pido perdón y a Buda, que cuando uno traduce las cosas evidentemente no suenan como suenan en japonés. ¿Sí? A lo mejor en japonés hay ciertas resonancias que nos acarician el espíritu. Un haiku. Silencio en la mañana. Perdón, encima lo leo mal. Un haiku. Nieve en el bosque. Silencio en la mañana. Huella de un ciervo. Ahí terminó. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Les leo otro haiku. Mar en calma. Una gaviota vuela. Sueños de verano. Te mandan eso, a mí la única cosa que se me ocurre son rimas de cancha. Cuando dicen, como dicen, sueño de verano, ¿viste? Una rima de cancha. Porque uno dice, lo quiere llevar, no me descentralices el sentido, el significado. El último haiku, el viejo estanque. Un sapo salta al agua. Ruido de agua. Pero haber sido claro de cómo, digamos, del haiku, ¿no? A la vista de lo que sería un semiólogo. Después, un analista puede decir, no, pero
Esto se hace para otras cosas, no se hace para producir significados. Pero estoy siguiendo pasito a pasito al tipo que me ayudó a pensar un poquito el japonismo, los japoneses. ¿Sí? Ustedes habrán visto que el verso produce un repentino vacío de significación que cada uno llena a su manera. Produce un repentino vacío de significación, y lo voy a decir así, con el que me descifro. Yo no me quiero descifrar con la rima esta de sueño de verano, la rima de cancha, porque si me descifro así, digo, termino diciendo, no es lo mío. Pero a otros dirá huella de un ciervo y se descifrará de otra manera. ¿Ok? Entonces, y vamos a ver ahora si funciona lo que me ayudó a Juan hacer. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Sí? Cortito, primero los vemos y después les hago algún comentario, que son el Shodó o Yodo. Cada vez que yo pronuncio algo, no den bola, digan así no es, y van a tener razón. ¿Sí? Anécdota. Uno cree que en todas las lenguas las palabras son agudas, graves y esdrújulas. ¿Quién te dijo que en todas las lenguas las palabras son agudas, graves y esdrújulas? ¿De dónde sacaste eso? El tiempo que pasé con konnichiwa, el tiempo que pasé con hola, konnichiwa. Entonces yo agarraba y me ponía a hablar con alguien y le decía, ¿pero qué es aguda? ¿Es konnichiwa? Y decía, no. Konnichiwa es esdrújula. Dice, no. Hasta que entendí, un poquito gracias a la Lang, que eso se canta. Y si en la cancioncita sonaste, ¿sí? Entonces la canto mal, pero la canto, no es... entonces, Shodó o Yodo, que es la caligrafía japonesa. Vamos a ver un poquito, ejemplos chiquititos de jardines zen y de pintura sumi-e. Vamos a ver si funcionó, Juan. Primero, compartir. Toda la pantalla. Compartir. Epa. Esperen, Usted me... bien. Otra vez. Cierro acá. Minimizar pantalla. Reproductor. ¿Se ve eso? Sí, Roberto. Muy bien. Entonces estamos bien. ¿Sí? Bien. Vamos a ver Shodó. Vamos a sacar esto de acá porque la toma. Caligrafía japonesa. Esto es el Shodó. En Nara, en la ciudad de Nara, es donde está el centro de la caligrafía. O los negocios más grandes de caligrafía. Un jardín zen. La parte de zen es la parte de piedras y arena, propiamente hablando. La pintura sumie, pintura monocromática. Después hay variantes, pero en general es monocromática. Pintura sumie. Bien. Esto no, esto que están viendo, eso no es. Eso es de Osaka. Vamos a ver si hoy lo vemos. ¿Okay? Una pinturita. Bien. No, es un mundo. Dejo de presentar. Se vio un poco lo... Ok. No, eso lo digo porque si no van a pensar que ando con fotos así. Eso es de un festival cosplayer en Osaka,
pero vamos a ver si podemos hablar de eso hoy. Hoy me interesaba algunas coyunturas, algunos costaditos de lo que es esta subjetividad y que se aprecia claramente en Kioto. ¿Sí? Entonces, Shodo, la caligrafía japonesa. Ustedes vieron las fotos y vieron que en este arte, porque es un arte, no es una materia en la primaria o en la secundaria, el Shodo o la Shodo es un arte. Y en ese arte, los espacios en blanco que rodean a los caracteres son tan importantes como los trazos mismos. Es decir, que en el Shodo o la Shodo, el vacío participa en la estética y el significado del texto. Los jardines zen, que vimos 3 fotitos, las rocas, la arena y sobre todo el espacio vacío. Imagínense un gran jardín todo de arena con una roca en un costadito. Dice, acá faltan cosas. Muchachos, acá faltan cosas. Acá en Argentina vamos al vivero y compramos un par de plantas y ponemos plantas porque hay que, ese vacío no tiene que estar. No, lo hacemos para que quede ese vacío. Lo hacemos para evocar ese vacío. ¿Sí? Y supuestamente genera una sensación de serenidad y contemplación. Los occidentados tenemos como una especie de bicho dentro de la cabeza o en el cuerpo donde no nos serenamos y no contemplamos nada, aunque hacemos nuestro esfuerzo. Pero de nuevo, una producción cultural, artística, pues un arte, ¿sí? Es un arte hacer el jardín zen y dejan en el medio un vacío al que no pretenden obturar. ¿Sí? Y vieron un ejemplo de la pintura Sunie. Esta se acentúa en cada una de las sílabas. Sunie. La pintura Sunie, en la que las áreas no pintadas, con trazos de tinta, no son simplemente omisiones. Te pintan una rama de bambú con una simpleza o simplicidad exquisita, ¿sí? Y dejan todo lo demás en blanco. Entonces las áreas no pintadas no son omisiones, no son simplemente omisiones, sino partes integrales de la composición que actúan con los trazos para crear un equilibrio visual y emocional. Otra vez hay algo de la emoción, de la serenidad. Ustedes han visto la Gioconda, ¿no? Aunque hemos visto la Gioconda. ¿Cómo es el paisaje de atrás de ella? ¿Qué sé yo? Uno no lo mira. Va, o sí, lo mira, pero uno no lo mira. Uno mira el centro y el centro tiene que estar en el contexto. Figúrense el intento de la pintura Sunie, ¿sí? Para agarrar y decir, no puede estar todo lleno. No está bueno que esté todo lleno de pintura, no está todo lleno no está bueno que esté todo lleno de trazos. Tiene que quedar el vacío, tiene que operar ahí un vacío. Entonces, Roland Barthes dijo que Japón está hecho de signos que envuelven una nada. Esa es su aproximación como semiólogo. Pero Japón está hecho de signos que envuelven una nada. Por eso tituló su texto que les hice llegar por el blog, ¿sí? El imperio de los signos. Son signos que envuelven una nada. Es como agarrar y decir un hermoso paquete dentro de otro hermoso paquete, dentro de otro hermoso paquete y adentro de los paquetes no hay nada. ¿Sí? Envuelven una nada. ¿Sí? Bien, él era semiólogo, Lacan era psicoanalista. Entonces dice, no es el imperio de los signos, es el imperio de los semblantes.
lo que ya nos cambia enormemente la perspectiva. ¿Sí? Y en algunas cosas yo les pido disculpas, pero tengo que darlas más o menos por conocidas. Algunas las tengo que dar más o menos por conocidas. Sé que están conocidas, estaría bueno en algún momento hacer repasos, pero tenemos que avanzar con esto, ¿no? Porque cuando uno dice el imperio de los semblantes, entra en otro campo. ¿Eh? Acuérdense cuando yo les dije en un momento, Seminario 20, el saber y la verdad, no vayan a confundir los semblantes con algo imaginario. Es un semblante, es una imagen. ¿Eh? Nosotros estuvimos viendo que el semblante es un elemento simbólico que tiene una fase imaginaria, pero que opera sobre el goce. ¿Eh? Cuando estuvimos trabajando semblante, lo vamos a seguir trabajando, pero a mínima, habíamos dicho, es un elemento simbólico que tiene una fase imaginaria y que opera sobre el goce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el significante no es seguro que opere sobre el goce. Nos dice Lacan que opera sobre el goce y en algún momento nos va a decir, bueno, la verdad que voy a tener que cambiar este paradigma, pero hasta cierto momento a través de lo simbólico se alcanzaba lo real. ¿Sí? Ahora bien, probame que el significante opera sobre el goce, porque de lo que sí estoy seguro, de lo que estoy enormemente seguro, es que el significante tiene el poder de crear mundos que investimos libidinalmente. El significante tiene el poder de crear mundos que uno inviste libidinalmente. Y a alguien se le ocurre hablar del reino de Narnia y están los ursos y los golfos o no sé qué, no sé, hay unos bichos ahí en el reino de Narnia o en otro lugar, en un mundo del reino de los 4 anillos, ¿sí? Y hay gente que es fanática de eso. Dice, no, yo estoy esperando a que salga el próximo número de... Tomen Narnia, como tomen la mitología griega o la mitología escandinava. El significante inventa mundos. Y esos mundos uno los invita libidinalmente. Digamos, es un hecho. Pero la apuesta del psicoanálisis, la apuesta de Lacan, es que el significante puede operar sobre el goce. La apuesta del psicoanálisis, la apuesta mínima o la apuesta máxima, la apuesta base, la apuesta fundamental es que el significante opere sobre el goce. No que te diga, mira, flaco, vos vivís en Narnia, pero dentro de 5 años te vas a convertir en un cisne dorado y la vida va a ser hermosa. ¿Sí? El patito feo psicoanalítico, si ya te crecerá. Ya serás un profesional, tendrás tú no sé qué cosas. ¿Sí? La apuesta lacaniana es que el significante puede operar sobre el goce. Cuando veamos lectura, tierra, vamos a ver algunas frasecitas que nos puede orientar de cómo el significante puede tocar lo real y puede operar sobre lo real. Tenemos que conocer eso para después agarrar y decir, y esto no funciona, hagamos nudos. Pero tenemos que conocer eso. ¿Ok? Entonces, no es el imperio de los signos, estimado Romain, supongo que le decía Lacan, es el imperio de los semblantes. ¿Sí? El semblante es un elemento simbólico, todo lo imaginario que vos quieras, pero opera sobre el goce. Les doy un ejemplo que creo que se los di alguna vez, el del significante amo. ¿Ah? Ese uno, significante amo, es un elemento simbólico, es un significante. Es un elemento simbólico, pero que en su operatividad tiene una envoltura imaginaria. El amo es el patrón de estancia, el juez, el presidente es el amo. Tome el bastón de mando, tome su S1. Y ahí va el tipo investido simbólicamente, con unos atributos imaginarios con un valor simbólico. ¿Sí?
el significante amo. Estoy dando un ejemplo de un semblante. Tiene una faz simbólica, es un elemento simbólico, una faz imaginaria, y se supone que opera sobre el goce. Por ejemplo, cuando alguien agarra y dice, no sé si alguna vez ustedes lo escucharon, no sé si alguna vez ustedes lo dijeron, en esta casa se cena a las 9 y a las 10 están todos acostados durmiendo. No sé si alguna vez lo dijeron o lo escucharon. Una época, yo lo dije y lo escuché. Lo dije y lo escuché. En esta casa se cena a las 9 y a las 10 se está durmiendo. Y se supone que eso tiene resultado, una operatividad sobre el goce. Por lo menos causa insomnios, causa anorexia. No, a las 9 no tengo hambre. Tengo hambre a las 9:15, pero a las 9 no tengo. Y uno dice, ¿por qué se generó una anorexia acá? Se entiende un ejemplo a mínima de cómo funciona un semblante, de cómo tiene una operatividad sobre el goce y cómo tiene una faz imaginaria. ¿Ok? Entonces Lacan le diría, no es el imperio de los sentidos, es el imperio de los semblantes. ¿Sí? El semblante opera como puede, produce síntomas, pero opera. ¿Sí? Punto 1. Fíjense qué ejemplo les di. El ejemplo de lo que antiguamente en la prehistoria de la humanidad se conoció como el padre de familia. Lo estoy diciendo irónicamente. El padre de familia, es el padre de familia. Parece que hubiesen pasado 58 siglos desde que ese lugar era un S1. Lacan empezó a decir ya hace 50 años atrás que era el esclavo moderno, el padre. Era el padre que Freud trataba de sostener. ¿Sí? Pero fíjense que les estoy dando ejemplos de semblante y se los doy en una articulación de semblantes, en un lazo social. Es el papá el que dice, aquí se come a las 9 y a las 10 están durmiendo. O del presidente. Es un lazo social. El discurso amo es un lazo social. ¿Sí? Toda sociedad, todo lazo social dispone de un conjunto de semblantes. ¿Sí? Vamos a dar el ejemplo. No lo había escrito así, pero para dar el ejemplo. ¿Sí? Para dar el ejemplo. Uno agarra y dice, acá hay que comer a tal hora, y alguien se te pone como ese barrado, y te dice, no, no tengo hambre. Pero ya son las 9, sí, sé que son las 9, pero no tengo hambre. Pues tenés que comer. Sí, yo ya sé que tengo que comer, pero no tengo hambre. Entonces hay lugares, ¿sí?, en un lazo social entendido como discurso donde juegan semblantes, donde juegan elementos. ¿Sí? Y toda sociedad dispone de un conjunto de semblantes que constituyen una manera propia, una manera particular de tramitar el goce. Toda sociedad tiene, si quiere, ceremonias, si quieren que lo pongamos, tiene formas, tiene lazos sociales, tiene discursos. ¿Sí? ¿Para qué sirven? Para tramitar el goce. Estos semblantes sociales son un tratamiento del goce. Son un tratamiento del goce. Una manera de saber hacer con el goce. Los semblantes son una manera de saber hacer con el goce. Con el goce que no hay, estuvimos viendo mucho tiempo que hay un goce que no hay, qué lindo si lo hubiera, la relación sexual sería tan lindo, ¿sí? Pero estos semblantes sirven para tramitar y para poder hacer con los goces que no hay, con el goce que no hay y con los goces que sí hay. ¿Sí? Semblantes sociales, semblantes culturales. Les quiero decir uno, como ejemplo, que lo llamé la pasta del domingo. En Argentina, no sé en Ecuador, no sé en Perú, no sé en España, no sé, pero en Argentina, hablar de la pasta del domingo hacía referencia a una escena, a una especie de ceremonia que constituye uno de los semblantes culturales de goce. ¿Eh?
La pasta de domingo es una escena, sí, pero es una escena que está montada en una ceremonia, que está montada en algo formal. Y es uno de los semblantes culturales que tramitan o que saben, que nos permiten hacer con el goce. ¿Sí? En la pasta del domingo, los fideos, la pasta, no son propiamente hablando el elemento central de esa ceremonia. Los fideos no son el elemento central de esa ceremonia. Por supuesto, eran algo esperado, pero esos mismos fideos servidos por un mozo de restaurante no son la pasta del domingo. Si yo agarro y digo fettuccine y bolognesa, ¿no? Como hacía la nona, ¿no? Fettuccine scarparo. La pasta del domingo, ¿qué hay hoy? Fettuccine scarparo. Ahora voy acá al Spiagge di Napoli, en un restaurante que hay acá, y le pido, ahora, cuando termine acá, me voy y pido fettuccine. Eso no es la pasta del domingo. Por supuesto que era algo esperado, la pasta, los fideos, pero no es el elemento central. La pasta del domingo son esos fideos traídos por la nona, que los había amasado desde temprano y los trae mientras uno se toma un vermú con el nono. Digamos, es una ceremonia. Te tomás un vermú con el nono, no te tomás un yogur descremado con un amigo. Digo, es una ceremonia, loco, esto es una ceremonia. La pasta del domingo hacía referencia a los goces que tenían lugar en un lazo familiar. Podía no comerse fideos, podía ser otro día de la semana, por ejemplo, un feriado, pero era la pasta del domingo. Nos juntamos el lunes porque el lunes es feriado. ¿Qué vamos a hacer? La pasta del domingo. Repito, se trata de una escena sostenida en una estructura simbólica que articula, o que produce un goce. ¿Estamos? Ahora bien, si yo preguntase, ¿qué sostiene esta estructura simbólica? ¿Qué la sostiene? Es un discurso. Es un discurso, es una articulación de elementos. ¿Qué la sostiene? ¿Qué elemento le da su ley? ¿Sí? Debería responderse que ese elemento que le da su ley es alguna modalidad del nombre del Padre. Ese semblante cultural, y uno dice, pero ¿en qué se apoya esto? Y es una modalidad del nombre del Padre. Alguno de los nombres del Padre. ¿Sí? Y si uno dice, che, y la mina que viene con un tipo que la trae, otro que la lleva, otro que le dice, bueno, ahora no te podés separar de esto, también se organizan alrededor de un elemento que organiza ese semblante, ese discurso, esa ceremonia, ese elemento simbólico que estructura el imaginario de una sociedad. Yo di la pasta del domingo, puede ser otro. Ponte las ceremonias que tengo. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense qué cuestión que uno dice, qué salto que estamos dando de una subjetividad organizada alrededor del nombre del Padre y de unas producciones culturales que tienen como organizador el nombre del Padre. Estos saltos que da Lacan, que es la subjetividad, sí, por la subjetividad en otro plano la ve funcionar en el lazo social. Los mismos elementos de la subjetividad los ve funcionar en el plano social. ¿Quieren una prueba? Vuelvan a leer las primeras clases del seminario 1, del seminario 17. Van a ver que en las primeras clases del seminario 17, Lacan habla del discurso del amo como un lazo social, pero también dice, es el discurso del inconsciente. Un sujeto es representado por un significante para otro significante, o sea que hay un salto. Decime qué subjetividad tenés y te diré cómo se organiza la sociedad, o al revés. Mostrame cómo se organizan esos semblantes culturales del tratamiento del goce y te diré qué subjetividad le corresponde.
Espero transmitirles esto, si no lo vamos a seguir dando vuelta. Ya me fui de Japón, estoy en la pasta de domingo, estoy en Mataderos a las 3 de la tarde de un domingo. Mataderos es un barrio de acá, es un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, el mismo elemento ordenador de la subjetividad, el nombre del padre, que ve uno funcionar en el lazo social. ¿Sí? Bien, ahora vuelvo a Japón. En Japón, las ceremonias, los rituales, los semblantes. Lacan dijo, no es el imperio de los sentidos, es el imperio de los semblantes. En Japón, los semblantes están organizados nivel Dios. Nivel Dios. Está la pasta del domingo, el sushi del lunes a la mañana, el ramen del lunes a la tarde, está organizado nivel Dios. ¿Sí? Por eso Lacan, siguiendo a Koyev, sostuvo irónicamente, sarcásticamente, que los japoneses eran snobs. Decía literalmente, todos los japoneses son snob. El término snob tiene su origen en la palabra inglesa snob, sin la E adelante, que es una contracción de una expresión latina que es sine nobilitate, sin nobleza. Cuando alguien dice es un snob, ¿sí? No tiene nobleza, sine nobilitate. Koyev decía, y Lacan lo seguía, irónicamente, diciendo los japoneses son todos snob, todos los japoneses son snob. El término snob se usaba en el siglo XIX para referirse a personas que imitaban los comportamientos y gustos de la alta sociedad sin pertenecer realmente a ella. Eso era un snob del siglo XIX. Alguien que imita el comportamiento, se viste igual, imita los gustos, dice a mí me gusta el caviar ruso y qué sé yo, todos los hábitos de la nobleza sin ser de la nobleza. Sin pertenecer a ella. Y en ese sentido el esnobismo es una valoración excesiva de las apariencias o, en este sentido, de los semblantes. En este sentido, decir apariencias, hacerlo equivaler al semblante. Y el japonés observa eso nivel Dios, con un rigor absoluto. No se da el mate así. Vean, hace poco terminó el Festival Internacional de Cine Japonés. Vean cualquier película japonesa. Juan sabe de esto más que yo. El género de terror yo no lo he visto, no lo conozco mucho, he visto películas de terror, pero en cualquier película japonesa vos vas a ver que el sake no te lo sirven así. ¿Viste? Como cuando uno está en un asado con amigos y dice, che, pasame el vino, y te pasan la botella. Acá la botella se pasa así, te parás, haces así y la das con las dos manos. ¿Ok? Y eso se respeta. ¿Sí? Por eso decimos, sos un snob, solo te fijas en las apariencias. Ahora bien, seguimos en Japón. ¿Sí? Si uno preguntase, che, ¿qué sostiene esas estructuras simbólicas? Ese imperio de los semblantes que decís vos, Lacan, ¿en qué se sostiene? Porque acá en Argentina, en Francia, vos nos enseñaste que había un discurso fundamental, que era el discurso del amo. Después había variaciones, ¿no? Giros, había variaciones, giros en eso, pero acá, ¿en qué se sostiene? Les comento que alguna vez Lacan, dicho sea de paso, porque no lo escribí, Lacan alguna vez habló de discurso japonés, no lo formalizó, pero dijo no tiene nada que ver con ninguno de los 4 discursos de los que les hablé. Quiere decir que es serio. ¿Sí? Es seria la pregunta de qué sostiene esos semblantes.
esas estructuras simbólicas, qué elemento les da su ley. Y debería responderse que es otra cosa que el nombre del Padre. Es otra cosa que el nombre del Padre. Y a esa otra cosa, Lacan la llamó la letra. Yo iba a seguir por acá, pero dije, no, seguir por acá me va a hacer meterme en hipótesis subordinadas y la subordinada de la subordinada y me va a hacer perder. Vamos a tomar que hay un semblante, el imperio de los semblantes, y que los semblantes tienen su soporte en la letra. Y se nos abre la pregunta, che, ¿y funcionará igual que en Occidente? ¿Será que una subjetividad puede tener la misma lógica que el semblante cultural? ¿Habrá una subjetividad que no se sostiene en el nombre del Padre y se sostiene en algo que todavía no sabemos qué es, pero que se llama la letra? Lo dejo como pregunta y salto de tema. Pero lo vamos a retomar, acuérdense, la letra, y lo vamos a retomar. ¿Sí? Vuelvo a Argentina y vuelvo a la clínica. Nuestra clínica en los consultorios. Vamos a pensar que se ha producido un furcio, lo que finamente se llama lapsus linguae, un furcio en español. Pensemos en un furcio. Si un paciente hombre biológico y autopercibido hombre, heterosis, un hombre, ¿sí? Un hombre le dice a su analista mujer, al final de una sesión, se están despidiendo y el tipo le dice, chau, bomboncito, en lugar de decirle adiós, licenciada. Vamos a suponer que algún paciente le dice, chau, bomboncito. Este tipo que dijo chau, bomboncito, no puede excusarse diciendo que fue hablado por los dioses, ¿no? Un griego podría decir, he sido hablado por los dioses hablaron en mí. La ibris, las furias, pero acá te dicen chau, bomboncito, flaco, hacete cargo, y va a terminar diciendo, no puedo negar que lo dije yo. No puedo negar que lo dije yo, no han sido los dioses ni los demonios. Bien. Recuerdan que estuvimos hablando de reducir nuestras actividades espirituales. ¿Se acuerdan cómo leíamos Freud? Reducir nuestras actividades al eso habla. Eso habla. Me gustaría que me sigan en la idea de que para Lacan eso habla. Y que eso hable produce efectos. Por ejemplo, el efecto sorpresa. Vamos a suponer el pobre cristiano que agarre ese chau bomboncito, el analista lo mira y el tipo se empieza a poner colorado. El embarazo, es digamos una coyuntura que Lacan llamaba embarazo. ¡Qué situación embarazosa! Le dije bomboncito. ¿Sí? Produce efectos, pero que eso hable produce varios tipos de ejemplos y uno de esos ejemplos que produce es el efecto yo. Efecto yo, que para precisarlos se los lo voy a decir más claramente, el efecto yo como je, como el pronombre personal de la primera persona del singular. Que eso hable produce efectos. Y uno de los efectos que podemos rastrear es el efecto yo. ¿Sí? Uno diría, bueno, me tengo que hacer cargo, el que dijo bomboncito fui yo.
porque yo hablo a través de mi yo. ¿Sí? Y la filosofía y la psicología han supuesto que existe alguien por fuera del lenguaje o previo al lenguaje que a veces habla. La psicología en general, la filosofía en general, han supuesto a alguien exterior al lenguaje y previo al lenguaje que después habla. ¿Sí? Y con esta suposición se han armado todas las ontologías. ¿Eh? ¿Quién dijo bomboncito? Bueno, me tengo que hacer cargo que lo dije yo. Pero vos no lo querías decir. No, yo no lo quería decir, pero resulta que detrás de eso hay una especie de Robertito, que es una especie de homúnculo, que él quiso hacer escuchar, bomboncito, y lo quiso hacer escuchar y yo me tengo que hacer cargo. ¿Sí? Entonces ya fundo una ontología. Hay seres previos al lenguaje, anteriores al lenguaje, que a veces hablan y cuando hablan quieren hacer escuchar cosas. Esto es una manera de pensarlo. ¿Sí? Una manera es agarrar y decir el hombre es un ser racional que piensa y como piensa con palabras, entonces habla. Es una manera de pensarlo, porque él piensa con palabras, pero él está previo al pensar con palabras. No sé si captan la onda psicológica y filosófica que les quiero tirar. Alguien por fuera del lenguaje, se lo digo de otra manera, somos cuerpos dotados de un órgano especializado en nuestro sistema nervioso central que se llama el cerebro, y el cerebro toma el lenguaje y utiliza como un instrumento ese lenguaje porque permite ciertas capacidades de abstracción que nos conectan con el mundo. Estoy haciendo una ontología de cuerpos que tienen órganos y que esos órganos nos permiten funciones. Lo digo así con este tono porque hace 3, 4 años, viendo el seminario 20, veíamos que Lacan dice, esta es la parte más enmierdante del seminario, el tema de la filosofía. Así que pensarlo así. La existencia de un ser anterior y exterior al lenguaje, que a veces habla, y cuando habla, este chabón existe, y que por lo tanto es parte de los seres que existen y que a veces hablan, y ya fundo la ontología, ¿sí? Cuando habla a través del yo, a través de su conciencia. ¿Sí? Lo digo mal pero rápido. Yo hablo a través de mi yo y pienso con mi yo. Y de vez en cuando me aparecen palabras, pensamientos o acciones que me cuesta aceptar que son mías. Entonces digo, bueno, esto viene de lo inconsciente. Es una manera de pensarlo. Es una manera de pensar. Uno desde dónde habla, desde el yo. Pero he sido hablado en este punto donde dije bomboncito, no era yo. En todo lo demás soy yo. Yo soy todo esto que habla así, pero de vez en cuando parece una cosita que eso es lo inconsciente. Eso para Lacan es una gilada. Yo lo digo, lo repito, y qué sé yo, porque son cosas que tenemos, que llevamos puestas. Llevamos puestas. Entonces, el inconsciente se produce, ¿viste? Y uno venía hablando desde el yo, vengo hablando desde el yo. ¿Sí? Y cuando digo orden en vez de decir otro, digo, he sido hablado en ese punto. ¿Sí? Bien. La concepción de Lacan está en las antípodas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que imaginen un japonés, pero se tienen que sacar de la cabeza que ahí adentro hay un ser japonés. O sea, se lo tienen que sacar de la cabeza. ¿Sí? Está el ser occidental, el ser. Lacan diría ningún ser, hay una lógica de funcionamiento ahí, y hay una lógica de funcionamiento en lo japonés. ¿Sí? Porque si hablamos del ser japonés, lo que es hacemos sociología. ¿Sí? Lacan está apuntando a otra cosa. ¿Sí? La concepción de Lacan es que la concepción de él, la concepción que se desprende de su práctica analítica, es que somos hablados
Eso habla, eso piensa, eso goza. ¿Y de dónde surge entonces la creencia de que hablamos a partir de nuestro yo? ¿De dónde surge esa creencia? Porque está bien, te acepto que uno es hablado. Y ya me vendiste que es indistinto estar durmiendo así que durmiendo dando un seminario. Me lo vendiste, ya está. Somos hablados. Pero ¿de dónde sale esa convicción de que yo sé lo que yo digo? Y que hablo desde mi yo. ¿De dónde surge esa creencia? De que cuando hablamos, surge de que cuando hablamos y de cuando pensamos, porque pensamos con palabras, está operando una identificación. Cuando nosotros hablamos, está operando una identificación. Está operando una identificación con una partícula del lenguaje, que la podemos llamar el sujeto del verbo. Está operando una identificación con el pronombre personal de la primera persona del singular. ¿Se entiende qué cuestión de vaciamiento enorme que hay en pensar que detrás del discurso de uno hay un ser que a veces habla, habla, y Lacan dice, no, es una creencia a partir de una identificación. Y te digo una cosa, esa identificación no puede no funcionar. Y te vas a encontrar con ciertas formas de psicosis que te dicen, qué lindo está el día hoy. Me hablan las voces y vos le preguntás, ¿qué le dicen las voces? Qué lindo está el día hoy. Una cosa que captaron los psiquiatras clásicos. Que alguien hablaba y eso que hablaba no lo reconocía como que lo hablaba él, sino que eran las voces que se lo decían. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de remil puta. ¿Qué le dicen las voces? Hijo de puta, hijo de puta, hijo de remil puta. ¡Epa! Che, acá hay una identificación que no está funcionando, que es la que te da la creencia de que vos hablás y que el que habla sos vos. Lacan en este sentido es freudiano, dice, la patología me sirve para entender cómo funciona la normalidad. Pero estoy dando vuelta al argumento, quiero transmitirle esta cosa, quiero transmitirle que somos un efecto del lenguaje, que el lenguaje está previo, que es previo a nosotros y que hay una identificación que opera respecto de algunos elementos del lenguaje. Porque si no un chino, un japonés, un qué sé yo, me parece un niato que es medio raro, que tiene unas costumbres un poco diferentes a la mía. Yo tengo unas costumbres que son diferentes a la del chabón este, ¿sí? Y Lacan se enfrenta a la idea de dar cuenta de algo que se dio cuenta todo el mundo en Japón, que el yo en Japón no funciona como en Occidente. El yo en Japón no funciona como en Occidente. Acá alguien puede decir, esto es yo, y yo soy un héroe de mí mismo, y yo me administro a mí mismo, y acá el Estado no me tiene que joder porque yo soy yo, y primero yo, y después yo. Y un japonés te miraría y diría, este es un psicótico. Es psicótico este tipo. ¿Qué tiene? Fíjate la investidura de lo que es de hablar en primera persona y decir, acá está mi personalidad. Eso nació en 1624 con Descartes. Pero si no nos arborizamos, lo que quiero venderles es la enormidad de que hay algo que puede funcionar de manera diferente en el campo de las identificaciones y agarrar y decir, y la subjetividad japonesa tiene esto, a diferencia de un occidental u accidental o accidentado. ¿Ok? Entonces, es esa identificación tan nuestra, tan occidental, sea el pronombre personal de la primera persona del singular, que creemos que hay algo que me representa en lo que hablo. Yo estoy afuera y hablo, y hay algo que me representa en lo que hablo. Lacan lo puso en muchos lugares, si alguna vez leyeron sobre el shifter, es esto, cómo en el enunciado puedo captar la enunciación. Si yo estoy afuera, es una creencia, ¿sí? Que cuando hablo hay algo que me representa en lo que pienso, porque pienso por palabras, pero yo estoy por fuera como enunciador, por fuera de ese enunciado. Bien. Y Lacan se tomó todo un laburito de lo que es el quinto concepto fundamental del seminario 11.
En el seminario 11 tenemos una elaboración muy precisa, quirúrgica, de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis y tenemos una teoría de la conciencia. Pasa que tiene menos prensa porque hay que leerla muy despacito. Y, de nuevo, para explicarla, da ejemplos donde hay que irse a Oriente. ¿Quién era, perdón, María de los Ángeles, te hago una pregunta, ¿quién era el que soñaba con que era una mariposa y se preguntaba si era una mariposa que soñaba con un hombre? ¿Me escucha, Roberto? Me escucho perfectamente. Chuanzi. Bien. Chuanzi. Y ahora, porque no quiero interrumpirte, quería ofrecer otro ejemplo del vacío. Para que saco los auriculares. Acá todo está atado con alambre, se corta la electricidad. Te pedí que lo digas vos porque yo iba a decir One Tzu. Y después digo, no, ese es el del arte de la guerra. No, y después ya me perdí ahí en Oriente y ya no sabía si era chino o japonés. Decime. No te quiero interrumpir. Cuando hablaste del vacío y diste preciosos ejemplos, se me ocurrió un ejemplo de la pintura, pero después, no te quiero interrumpir ahora porque además tengo una pregunta. Perfecto. Cuando termines, gracias. Ok, dale. Entonces, ¿qué les quería vender? En ese seminario, el seminario 11, y no sin referencias al Oriente, Lacan se tomó el trabajo de mostrar que la conciencia de sí, o la autoconciencia, es un fantasma escópico. Porque uno diga, no, yo hablo desde mi yo, y yo soy consciente y pienso, entonces existo y soy autoconsciente y soy consciente de mí mismo y Lacan dice, eso es un fantasma escópico. Se tomó el laburito en un par de clases, de mostrarnos eso y demostrar que el sujeto es un efecto del lenguaje, es un efecto del lenguaje. El sujeto es un efecto del lenguaje. Llegamos a meter en el lenguaje la letra y vamos a tener que remarla un poquito para explicar una subjetividad. No sé si les tiro el clima, no les estoy explicando algo en concreto, estoy tirando el clima. ¿Sí? Ese efecto del lenguaje. No es ese efecto de la crianza, no es ese efecto de las malas juntas, de las malas amistades, ¿sí? Es ese efecto del lenguaje. No sea que hay un lenguaje que nos mete ahí dentro de la letra por una circunstancia histórica con los chinos, etcétera, etcétera, y tenemos que Lacan dice, che, esta subjetividad es diferente. ¿Ok? Se es hablado, no se sabe lo que se dice ni desde dónde se dice, y se cree que se habla desde el yo por una identificación que les acabo de llamar, de recordar como efecto yo, más allá de la cual no hay nada sustancial ni ontológico. Más allá de eso no hay nada sustancial ni ontológico. ¿Eh? En resumen, somos hablados y el sujeto es un efecto de eso habla. Vuelvo a Japón. Les quería tirar esto para sacarnos de la idea de que el sujeto occidental es un tipo que se viste así, que habla de determinada manera. Les quería traer en primer plano la lógica y vuelvo a Japón. ¿Sí? Correlativa a la descentración del significado, es notable en Japón lo que se dio en llamar la descentralización del sujeto. Es una cosa que ven todos los occidentales. Uno va a algunos lugares y dice, es un hormiguero. Es un hormiguero. No es que viene una hormiga y dice, no, me estoy tomando un descanso. No. Hay una descentralización del sujeto.
En Japón el individuo, ya lo digo socialmente, no sociológicamente, el individuo no es el centro de la estructura social, como suele ser en nuestras culturas occidentales. En lugar de eso, los individuos son parte de un tejido social más amplio, donde el yo se diluye en la colectividad. Es una cosa que, digamos, no es una observación psicoanalítica, es una observación sociológica. El yo no ocupa la centralidad que ocupa en nuestra cultura, se diluye en la colectividad. ¿Sí? No es que no digan yo, ni que no opere una identificación imaginaria. ¿Sí? Por supuesto que opera esa identificación. Pero uno capta algunas cuestiones que en castellano solamente las capta con el nosotros majestático. Me parece que se llama así, no lo escribí esto. De chico me impresionaba cuando uno leía en un texto nosotros sostenemos la... Pero ¿quién es el autor del texto? Juan. ¿Y por qué dice nosotros? No hay un uso majestático por el cual hay algo de uno que se diluye en un nosotros. ¿Mm? Entonces decía, no es que no digan yo ni que operen una que no opere una identificación imaginaria, pero es notorio que no tiene el mismo nivel de investimiento libidinal. Es un hecho que no tiene el mismo nivel de investimiento libidinal. El psicoanálisis lacaniano ha planteado para los sujetos occidentales u occidentados, que somos los que sufrimos el accidente de Occidente. ¿Qué accidente de Occidente tuvimos? Nació un discurso, que es la ciencia. Y cuando la ciencia nos pegó, nos dio un montón de cosas y nos sacó un montón de otras. ¿Ah? Por eso Lacan juega diciendo los occidentales son los occidentados. Fíjate qué onda, que ustedes escriben de una manera y estos chabones hacen caligrafía porque gozan de eso. Y ustedes tienen que escribir rápido porque si no, no alcanzan a notar lo que dijo tal. Se entiende que la ciencia hay ciertos goces que te los ha borrado. ¿Sí? Entonces, si sos de Occidente, te pasaron la criba. Y cierto, sufriste un accidente. ¿Sí? Bien. La existencia, el psicoanálisis lacaniano plantea para nosotros los occidentales u occidentados la existencia de una identificación primaria o fundamental. Lacan, la idea de Lacan, cuando uno dice la idea de Lacan siempre tiene que decir la idea en un momento de Lacan. La idea previa a este pase que ha hecho de los nudos. ¿Sí? Hay una identificación primaria o fundamental, una suerte de contracara de la centralidad del yo. ¿Sí? Imagínense, a ver, lo voy a decir medio, después lo digo mejor, pero me representa un significante reprimido, primordial e inaccesible. Soy representado por un significante reprimido, primordial e inaccesible para los otros significantes. ¿Se imaginan de que cada uno de nosotros estemos representados por un significante? ¿Sí? ¿Dónde está? No, está reprimido, primordial, inaccesible, pero ese te representa para todos los significantes. Y su contracara es la centralidad del yo. Tal como la concebimos en el psicoanálisis, esa identificación del sujeto barrado se soporta, se apoya en un significante fundamental, un rasgo unario. Insisto,
estoy en Occidente y estoy hablando del psicoanálisis. Y dice, che, el sujeto occidental está representado, apoyado sobre un significante que lo representa para todos los demás. A eso lo llamo rasgo unario. Postulamos la existencia de un significante en el que se soporta al sujeto. Un significante reprimido primordial que lo representa para todos los otros significantes que funcionan como insignias identificatorias. ¿Estamos? Me representa un rasgo unario, ¿para quién? Para los otros significantes que funcionan como insignias identificatorias. Soy un hombre autopercibido tal, heterosis, nacido en Mataderos, que vive en Boedo, que y empiezo a tirar insignias identificatorias. ¿Estamos? Entonces, un rasgo unario en el que me apoyo para todos los significantes que funcionan como insignias identificatorias. Estas, la segunda, las insignias universitarias, las insignias identificatorias son los significantes que un análisis puede hacer caer. Un análisis puede hacer caer eso. Entré autopercibiéndome como un hombre heterosis y qué sé yo, y salgo como Shakira del análisis. ¿Por qué? Porque han caído algunas insignias identificatorias y ahora bailo. Entonces, estas identificaciones el análisis las puede hacer caer. Entonces, imaginemos, le doy otra vuelta, una marca reprimida primordial, que es como un sello en el cuerpo. O voy a ser más dramático, una yerra. No sé, en otros países, acá la yerra es el acto donde agarramos a la vaca, al ganado, y le ponemos un fierro incandescente, un hierro incandescente, una marca, ¿sí? Una especie de hierro, una marca, diferente de los significantes identificatorios. Es diferente de esos significantes identificatorios. Estos últimos, en un análisis o por ciertas circunstancias de la vida, no hace falta que sea un análisis, por ciertas circunstancias de la vida pueden caer. Y decimos el sujeto se desidentificó. ¿Sí? Por eso es que alguien puede decir, tal análisis me hizo verme a mí mismo de otra manera. Yo ya no soy aquel que era. ¿Sí? Pero sigue habiendo una unariedad en la identificación. Yo sigo siendo yo. Está mal decir yo sigo siendo yo, pero hay una permanencia de lo mismo. En el cambio hay una permanencia en lo mismo. Ya no me veo así, ya no me veo así, ya no me veo así, he cambiado en un montón de cosas. ¿Sos otra persona? No, es un decir que soy de esta persona. Sigo siendo el mismo cambiado. Muy bien. Hipótesis de Lacan. El ser hablante japonés no se apoya en un rasgo unario. No se apoya en un rasgo unario. No es una identificación. No es una identificación. No es el apoyo en un significante. Está mal decir, no es una identificación, porque recién les dije que las insignias identificatorias hay que usarlas como S2. Así que tachen eso. ¿Sí? No es el apoyo en un significante, sino que el ser hablante japonés se sostiene de una constelación de identificaciones. Y cuando digo que el ser hablante japonés se sostiene de una constelación de identificaciones, a lo mejor nació en Bursaco, nació en La Matanza, nació en la Villa 1, 11, 14. No hace falta que haya nacido en Osaka o en Takayama. El ser hablante japonés no se sostiene de un rasgo unario, sino que se sostiene de una constelación de identificaciones. Y este cielo estrellado
No tengo la versión en castellano, estoy parafraseando Litura, Tierra, el texto de 1971, para el que lo tiene en francés está en la página 19, para la próxima lo ubico en castellano, ¿sí? Este cielo estrellado de insignias identificatorias, este cielo estrellado que constituye las constelación de identificaciones, estarían constituidos por las múltiples insignias identificatorias tomadas de los semblantes culturales. Tomada de los semblantes culturales, y de esto se sostiene el ser hablante japonés. Estos semblantes culturales japoneses, este imperio de semblantes, estos semblantes japoneses, serían las veces del S1 occidentado. Y si en vez de decirles el S1 como es An, les digo, esta constelación de insignias identificatorias es el Esan, el enjambre. En vez de decirle es el S1, sí, pero para el japonés no hay un S1, hay un enjambre. Hay un enjambre de insignias identificatorias tomadas de estas formas que bien captó Roland Barthes. Él dijo que eran signos, yo digo que son semblantes, yo digo que estas insignias les sirven para sostenerse como ser hablante. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer de nuevo. Mira, me gustó tanto el que salga esto. Ya estamos por terminar, así que no se desesperen. ¿Cómo era? Compartir toda la pantalla. Tiki tiki. Compartir. No sé por qué tarda cuando lo hicimos hoy. A ver. Ahí está. Cierro esta y pongo esta. ¿Lo están viendo? Sí, Roberto. ¿Sí se ve? Bueno, les presento a la Vespa mandarinia japonica. Es una pequeña avispa, en realidad se llama avispón gigante japonés, acá. A ver si puedo hacerlo. A ver, vamos a volver acá, vamos a dejar de compartir. Vamos a cerrar esto acá y vamos a volver al Meet. ¿Anduvo esto? Ya soy un maestro de la informática. Bien, este es el enjambre japonés, pero con la Vespa mandarínica japónica, que es una abeja así, que es mortal. Búsquenla, es mortal. Es un bicho que te agarran 3, 4 de eso y te hacen finado. ¿Sí? Este es el Esan. Ahora, ¿no les suena que Lacan empezó con esto, con los japoneses, y después empezó a hablar del enjambre? Ya no de Japón. Ya empezó a decir, no, el enjambre, la lengua, la. Son estas cosas cuando agarras y cuando lo ves en el 71 y lo lees y decís, y mirá para atrás y para adelante y decís, che, si no hubiese ido a Japón, no hubiese agarrado esta cosa, Japón, Lacan. Bien, entonces, este sería el enjambre. En el sujeto japonés, esta identificación fundamental, esta identificación basal, unaria del S1, esta única marca en el cuerpo, es barrida. Y se da un sujeto o un ser hablante, yo estoy por ahora indistinto, sostenido en una constelación de insignias identificatorias, una pluralidad de identificaciones que se sostienen en una organización que tiene como soporte lo escrito.
escrito. Lo escrito. Y acá es donde vamos a tener que dar un paso. Porque no son solo los semblantes japoneses. Los semblantes japoneses estuvieron durante cientos de años funcionando. Y funcionaron. Hasta que de repente, en el 638, vamos al siglo VII, llega un coreano y les trae los kanji, los caracteres chinos. Y se les arma un lío en su propio lenguaje. Porque en su propio lenguaje tienen que hacer transformaciones de todo tipo para coexistir con unas letras, vamos a decir, que no tienen nada que ver con ellos. ¿Sí? Entonces, les quiero, despacito, transmitir que hay una subjetividad, que hay un sujeto que se apoya, no en una identificación como nosotros, sino que esa está pulverizada, evaporada, como el nombre del Padre, sino en lo escrito. Imagínense que en la lengua haya ciertos caracteres escritos de los que vos te podés sostener. ¿Ok? Bien, yo voy a dejar hoy acá, porque acá sería entrar a la letra. ¿Sí? Acá sería entrar y empezar a hablar de los kanji chinos, del hiragana, del takatana, del maniogana, de algunas cosas que vamos a tener que hablar, le pido disculpas, pero para tratar de pensar una subjetividad con la que Lacan se encontró y no solo dijo esta es diferente, dijo hacia ahí vamos todos. ¿Mm? A medida que se evapora el nombre del Padre, todos vamos para ese lado, en algunos rasgos, no en todos. Bien, voy a dejar acá y si hay preguntas, comentarios, los respondo ahora. María de los Ángeles, ¿para qué conecto? Bueno, Roberto, muchas... ¿Ya me escuchas? Listo. Muchas gracias, Roberto. Es un tema apasionante. Para mí como amateur, las lecturas que hago y que siempre se complejizan cada cosa que estoy escuchando y leyendo. Te voy a tomar muy, muy en cuenta lo que dices, poquito a poco, porque hoy me he sentido, aunque has mantenido un eje todo el tiempo, en relación a la cuestión del río en el centro, pero me he sentido como en la ola, en la gran ola de Hokusai, Roberto. Y muchas cosas, has traído muchas, que además son riquísimas, ¿no? Por ejemplo, trajiste la cuestión para ilustrar esto de que la forma es vacío, el vacío es forma, ejemplos maravillosos de haiku, de shodo. Ahí se me ocurrió, pensé en esa obra de pintura que es muy hermosa, que se llama Cerezo de Chino y el arce de... Perdón, pero se medio entrecortó. No sé si ustedes escucharon bien. Si no, decimos de nuevo. Es una obra pictórica que está en un biombo, el tiempo que empezaron a usar los biombos en la pintura, y se llama Cerezo de Yoshino y Arce de Tatsuta. En donde en el primer momento está el cerezo en todo su esplendor, en el florecer, y en el otro lado está un el momento en que las hojas flores, o sea, en el momento de otoño. Y cómo el pintor, pues lo que nos ofrece
es que las estaciones remiten a lo efímero de la visión. Además, en estos biombos, por ejemplo, de ese momento, no encontramos soluciones de continuidad, como sí las podemos encontrar, por ejemplo, por la misma época, en el chiaroscuro italiano, por la misma época, ¿no? Que es una diferencia en estos momentos entre el arte japonés, por ejemplo, y el arte en la Contrarreforma, el Barroco, etcétera, ¿no? Entonces, estaba dándote, y si efectivamente hiciste énfasis en la marca del budismo, y a partir del siglo XI, la marca del budismo zen, en la manera en que ellos plantean el conocimiento, en que el budismo zen plantea el conocimiento, pero al mismo tiempo hay un largo movimiento, ¿no? Que también aparece en el arte, el estilo Ikki, que es ya no tan marcadamente desde la influencia del budismo, sino desde el descubrimiento de la sensualidad, del erotismo. Lentamente van a transitar al retrato con el parecido. Por ejemplo, lentamente en París en 2004 hubo una extraordinaria exposición de artistas en donde se muestra este movimiento, ¿no? Sin embargo, esto que tú dices de cómo, tú dices, no es que no usen el yo, el pronombre personal, ni que haya que no haya identificación y esto, pero hay algo como del pudor. Hay algo como del pudor en la presentación de la persona. Por ejemplo, si hablan al jefe, ¿por qué le hablan de esta manera? Le hablan el cuñado. Bueno, te digo, hablo como mujer porque realmente me apasionan estos temas, pero no los conozco. Muchas gracias. Tomo lo de a poquito, que es tan rica la exposición, tan interesante, que bueno, gracias, Roberto. No, de nada, de nada. Yo creo que la palabra amateur a mí me queda grande. Uno va asomando la nariz. Afortunadamente tiene gente, uno encuentra gente que lo va ayudando, y a veces incluso la inteligencia artificial para entender cosas, por lo menos para saber que uno no está entendiendo. No está entendiendo. Algo de esto yo dije, bueno, va a haber un par de reuniones de Japón, va a haber algo que no va a ser acá un encuentro, sino que voy a escribir de Fujiminari, porque hay ciertas experiencias que me gustaría que queden escritas. Y después hay es un mundo, es un mundo. La gran ola de Kanagawa, me parece que se llama, la de Okusai, que el original no está en Tokio. En Tokio vi una copia, no sé si se llama copia, digo. Creo que está en Estados Unidos la original, pero eso abre a todo un mundo de lo que es el arte japonés y el arte de los dibujos de tinta. Es un mundo. Algo de eso tal vez vamos a ver cuando hablemos de otakus. Después le pedí a Juan, en algún momento trabajando esto, que en la misma línea que yo iba, se me empezó a indiferenciar la caligrafía del erotismo. Es una cosa para un occidental cree que las lenguas tienen las palabras acentuadas en algunas sílabas sí, en otras no, y no sé por qué cree eso.
de la misma manera que cree que hay cosas que son artísticas y otras que no son, y no sé por qué cree eso. Entonces hay como un encuentro con un mundo donde el erotismo y la caligrafía, uno dice, che, estamos empezando a hablar de lo mismo, estamos empezando a hablar de ciertas cuestiones de goce que evocan una falta. No sé si recuerdan que el erotismo para Bataille era la evocación de la falta. No sé si leyeron el libro El erotismo, era la evocación de la falta. Eso, con más el interés que en Luciana, en Paula, uno nota que empiezan a engancharse con algunas cosas. Nos abre a un mundo que después vamos a tener que abandonar, pero está bueno conocer un poquito de Hokusai, de este autor y de esta obra, que espero haber tomado nota corrientemente, y bueno, seguir. Les propongo, el miércoles que viene volvemos a la clase 2 del seminario 21, pero nos hemos quedado en la puerta de la letra. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bien. Les agradezco la presencia. Nos vemos en 7 días. Chau, chau.